Cápsula número 22. República Dominicana de 1930 a 1990. Para iniciar con esta cápsula, tenemos que ubicar que República Dominicana es parte de los países que se encuentran en las Antillas Mayores y basada en el capítulo 5 de Historia de América Latina en el volumen 13. Este capítulo es escrito por Fran Moya Pons, que es de origen dominicano y el cual tiene su doctorado en Desarrollo Económico, Historia Latinoamericana y Métodos Cuantitativos. Es por ello que en el capítulo se ven muchos números, principalmente económicos. Para comenzar a hablar de este periodo de 1930 a 1990, la primera figura que resalta o que podemos resaltar es a Rafael Leónidas Trujillo, que con un golpe de estado el 23 de febrero de 1930 da inicio a una dictadura totalitaria que dura 31 años, en el cual los intereses personales del dictador se confundieron con los del mismo Estado dominicano, dando lugar a la conformación de un sistema político patrimonialista, pocas veces visto en América Latina. República Dominicana, a lo largo de sus primeros 70 años de vida republicana, es azotada por más de un centenar de revoluciones, alzamientos, cuartelazos y golpes de Estado, que dan lugar a gobiernos de corta duración. Es con este golpe de Estado que da un largo gobierno autoritario, cuya pertenencia desafió la crisis económica de los años 30, así como los fermentos democratizantes de América Latina, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La clave para entender esta larga estabilidad del régimen de Trujillo reside en el desarme impuesto por las tropas de ocupación de la Marina de los Estados Unidos, que gobernaron el país desde que lo invadieron en mayo de 1916 hasta su salida en mayo de 1924. Esta invasión sirvió para eliminar la influencia de los líderes guerrilleros tradicionales y sirvió para establecer una Policía Nacional profesional, que será obediente solo al gobierno central. Cuando Estados Unidos retira sus fuerzas militares en 1924, deja un gobierno nacional presidido por un antiguo caudillo llamado Horacio Vázquez, quien colocará en el mando supremo de la Guardia Nacional a militares incondicionales, entre los cuales se encontraba el capitán Rafael Leónidas Trujillo, el cual fue rápidamente ascendido hasta ser colocado en la jefatura del Ejército Nacional en 1927. Es en este mismo año donde Horacio Vázquez violentó la Constitución e hizo prolongar por 2 años más su mandato presidencial, que debería terminar en 1928. Para seguir gobernando sin elecciones hasta 1930. Ya para 1930, Horacio Vázquez hace que se genere una crisis política, ya que busca reelegirse. Los líderes del partido de oposición convencen a Rafael Trujillo, quien en ese momento es jefe del ejército, de traicionar a Horacio Vázquez. No imaginaban que Rafael Trujillo tenía sus propias ambiciones políticas y que después de derrocar a Vázquez en febrero de 1930 y utilizaría todas las fuerzas de su poder militar para amedrentar a sus opositores y concurrir él solo unas elecciones amañadas en las que resultó electo casi únicamente con los votos de menos de la mitad del electorado nacional. En este proceso, Estados Unidos tuvo muy poco margen de maniobra, pues aunque sus representantes diplomáticos trataron de impedir el golpe de Estado, una vez que fueron confrontados por el hecho cumplido, aceptaron a Trujillo, a quien ellos decían preferir como garante de la estabilidad política y como una alternativa más aplausible que una revolución.
Trujillo utilizó su ejército para imponer su dominio sobre una población desarmada, utilizando la violencia, el terror, la tortura, el asesinato. Desde un principio, su gobierno se constituyó en un régimen de rapiña que se organizó para proporcionarle una participación total o parcial en todos los negocios que había en el país. En 1931, Trujillo genera un monopolio en la producción y venta de sal, haciendo aprobar una ley que prohíbe la producción de las salinas marítimas, para que la población se viera obligada a consumir sal de las minas de Barahona, cuya producción controlaba. El precio de la sal subió de 60 centavos a 3 pesos el quintal, lo que, según los informes de aquellos días, le reportaba a Trujillo beneficios anuales ascendentes a unos 400,000 pesos. Al monopolio de la sal le siguió el de la carne. El control de las carnicerías de la ciudad de Santo Domingo también le proporcionaba ingresos de unos 500,000 pesos anuales. A este se unió el monopolio del arroz, que Trujillo instituyó, prohibiendo la importación de arroz y obligando a los dominicanos a consumir arroz criollo, distribuido a través de una compañía suya, que elevó el precio de unos 6 centavos a 12 y 15 centavos la libra, dependiendo de la calidad. Con estos y otros muchos negocios que abarcaban desde la prostitución hasta la exportación de frutos del país, incluyendo las comisiones por concesión de contratos de obras públicas y el descuento de un 10% que se les hacía a los empleados públicos de sus sueldos destinados al Partido Dominicano, cuyas cuentas él personalmente administraba, Trujillo terminó convirtiéndose, a finales de su primera administración presidencial, en el hombre más rico del país. Durante el resto de su vida, Trujillo utilizaría el poder político y militar para enriquecerse y favorecer a los miembros de su familia o a sus allegados más íntimos. El gobierno fue para él un medio de engrandecimiento personal y no un instrumento de servicio público. A pesar de los esfuerzos que hicieron sus seguidores por crear una ideología basada en una supuesta reconstrucción nacional inspirada en el más puro patriotismo. En su afán por aumentar su riqueza personal, Trujillo tenía frente a sí la enorme tarea de desarrollar la riqueza nacional, pues la suya necesariamente debía provenir de esa, y de ahí su vigoroso empeño por continuar la política de fomento agrícola y de obras públicas iniciada por los gobiernos anteriores. A lo largo de los 31 años de su régimen, el gobierno de Trujillo llevó a cabo el más grandioso plan de obras públicas y de construcciones jamás realizada en la República Dominicana. El imperio económico de Trujillo llegó a ser tan grande que al final de su vida, en 1961, él controlaba cerca del 80% de la producción industrial y sus empresas daban ocupación al 45% de la mano de obra activa en el país, lo que, unido a su control absoluto del Estado, que empleaba al 15% de la población activa, hacía que un 60% de la población de las familias dominicanas dependieran de una manera o de otra de su voluntad. Trujillo fue presidente de la República 4 veces, la primera de 1930 a 1934, la segunda de 1934 a 1938. Entonces fue sustituido por el que hasta ese momento había sido su vicepresidente, Jacinto Peinado, quien al morir en 1940 fue sustituido por Manuel de Jesús Troncoso. La razón por la cual Peinado fue electo presidente, aunque Trujillo siguió gobernando, se explica por la oposición que hizo el gobierno de Estados Unidos a que Trujillo se reeligiera en 1938, apenas unos meses después de la matanza de los haitianos. Sin embargo, con el programa de dominación de frontera en marcha y con 5 años de por medio para olvidar esos conflictos,
El gobierno norteamericano no objetó que Trujillo volviera a ser presidente por tercera vez entre 1942 y 1947, ni que se reeligiera ese año para gobernar hasta 1952, cuando entregó el poder a su hermano Héctor Trujillo, quien fingió como presidente hasta agosto de 1960. Cuando renunció a causa de la crisis internacional que confrontaba al gobierno debido a las sanciones económicas que le fueron impuestas al régimen por la Organización de Estados Americanos, luego que Trujillo intentó asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, en junio de 1960, quedó entonces como presidente de la República el doctor Joaquín Balaguer, quien hasta ese momento había ejercido las funciones de vicepresidente. Una invasión realizada en junio de 1959 por Constanza Maimón y Estero Hondo, exiliados dominicanos, creó problemas insolubles al régimen, pues muchos dominicanos creyeron que podrían encontrar apoyo en el gobierno cubano dirigido por Fidel Castro, que tomó el poder en enero de 1959, y se dispusieron a conspirar. Esa conspiración se extendió ampliamente, pero fue descubierta, y ya en 1960 las cárceles del país estaban llenas de centenares de presos políticos de todas las clases sociales, mientras el régimen acentuaba sus viejos métodos de terror, vigilando en forma ostensible y amenazadora a los ciudadanos y torturando y matando a los presos políticos y a los opositores al gobierno. Muchos dominicanos fueron asesinados en 1960, entre ellos 3 hermanas pertenecientes a la respetable familia Mirabal, cuyos esposos estaban encarcelados por participar en la conspiración originada por la invasión del 14 de junio del año anterior. El asesinato de las hermanas Mirabal ocurrió el 25 de noviembre de 1960. Colmó los ánimos de la gente sensata y decente contra Trujillo y acrecentó la atmósfera de profunda animadversidad que ya existía contra el gobierno. Nuevas conspiraciones surgieron, incluso entre los mismos amigos de Trujillo y entre personas que habían sido funcionarios del gobierno y colaboradores cercanos suyos. Una de esas conspiraciones contó con el apoyo de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Alentados por ese apoyo, este grupo de hombres, dirigidos por un amigo de infancia de Trujillo, Juan Tomás Díaz, planeó atacar a Trujillo a balazos cuando se dirigiera a su hacienda. Esto sucedió el 30 de mayo de 1961. Tras la muerte de Trujillo da comienzo un proceso de democratización, y para diciembre de 1962 se celebran elecciones, en las cuales triunfa Juan Bosch, el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, un político que había pasado la mayor parte de su vida adulta en el exilio durante la era de Trujillo y que regresó al país en 1965 junto a los demás exiliados antitrujillistas que habían fundado este partido en Cuba en 1939. Este nuevo gobierno, encabezado por Bosch, que fue electo el 20 de diciembre, llegó al poder sin un plan definido de desarrollo económico. Los planteamientos en torno a la industrialización del país que hizo Juan Bosch durante la campaña electoral fueron todos vagos e imprecisos. En general, sus ideas acerca de cómo desarrollar al país eran de tipo reformistas y populistas, aprendidas en Costa Rica y Cuba durante los años 50. Pero para la República Dominicana, algunas de estas ideas resultaban muy avanzadas, y pronto Bosch empezó a ser calificado de comunista o procomunista por los grandes comerciantes e industriales. Finalmente fue derrocado por una alianza de los militares trujillistas y de los antiguos miembros del anterior gobierno de transición, el Consejo de Estado
que representaba los intereses de los grandes comerciantes, los grandes terratenientes, los profesionales y los grandes industriales. Su gobierno duró apenas 7 meses. El día 25 de septiembre, Bosch fue derrocado y sustituido por un triunvirato, cuyos miembros eran hombres de negocios y abogados de grandes corporaciones, y cuyo gabinete estuvo en todo momento conformado por empresarios o abogados vinculados al mundo empresarial dominicano. La retórica del triunvirato era, desde luego, esencialmente antitrujillistas y anticomunistas. Para el 24 de abril de 1965, el triunvirato queda sin apoyo electoral y anunciado erróneamente por radio y televisión. Las Fuerzas Armadas se dividen entre los que quieren el regreso de Bosch y los que quieren formar una junta militar que sustituya al triunvirato y posteriormente convoque a nuevas elecciones. Esta división entre las fuerzas militares hace que el 25 de abril de 1965 estalle una guerra civil localizada en la ciudad de Santo Domingo. Estos conflictos armados durarán aproximadamente 4 meses. Y también la intervención de los Estados Unidos y la organización de los Estados americanos. Al final de estas revueltas se instala un gobierno provisional, el cual culminará con elecciones en 1966, con la elección de Joaquín Balaguer. Una inminente consecuencia de la intervención norteamericana de 1965 fue la aparición de un cierto fatalismo político entre los dominicanos, en el sentido de que Estados Unidos seguirá manipulando por cualquier medio la política dominicana. La influencia norteamericana en la República Dominicana volvió a hacerse evidente en mayo de 1978, cuando el presidente norteamericano Jimmy Carter intervino directamente para impedir que Balaguer continuara fraudulentamente en el poder. El 16 de mayo de 1978 resulta electo el candidato Antonio Guzmán, postulado por el Partido Revolucionario Dominicano. En la medianoche del día 3 de julio de 1982, Guzmán se suicida por sus políticas económicas no tan hábiles. El vicepresidente Jacobo Masluta fue juramentado inmediatamente como presidente de la República, y para el 16 de agosto de 1982, Jorge Blanco fue finalmente juramentado como presidente. Jorge Blanco anunció que su gobierno iba a corregir las distorsiones que aquejaban la economía dominicana. El 16 de mayo de 1986, con las elecciones más reñidas, resulta ganador Joaquín Balaguer.